Deixeu-me dir també, abans de començar, que ens fa també especial il·lusió comptar amb 3 patrocinadors socials, un per cada jornada, i ens fa, com diem, una il·lusió especial perquè entenem també des del Consell Digital que, en fi, en els temps actuals, no només, però específicament en aquests temps, és molt important, creiem que és molt important que tothom adquireixi un compromís social, començant per les entitats i associacions com la nostra, i que siguem capaços d'aportar el nostre gra de sorra, com dic, en aquesta vessant social. Dit això, passo a comentar ràpidament el programa que tenim previst per la sessió d'avui. En primer lloc, donarem pas a Banc de Recursos, que és el patrocinador social que tenim pel dia d'avui, que al llarg de 5 minuts ens presentaran la seva entitat, els objectius que tenen i, molt important, explicar-nos de quina manera fer-hi aportacions. Aprofito per dir que al llarg de la seva intervenció posarem també el xat de l'aplicatiu de quina manera justament fer aquestes aportacions. Després d'aquesta presentació donarem pas al president de la Clúster Digital, que farà una breu intervenció a propòsit de la temàtica que ens ocupa avui i farà així mateix la presentació del ponent del dia d'avui, en Jaime García Cantero. Finalment, la ponència tindrà una durada de 50-60 minuts i donarà pas a un torn de preguntes a respostes. Com dic, podeu començar-les a proposar a través del xat o bé, arribat el moment, demanant tanda. 2 apunts més abans de donar pas al patrocinador social. Disposem d'una il·lustradora que anirà donant color i posant línies, diguem-ne, a la sessió d'avui. La Keila. Keila, no sé si pots saludar un momentet. Potser està mutejada, la Keila. Bé, en tot cas, continuem. La tornem a saludar en acabar la sessió i compartirem el resultat amb tots vosaltres més endavant, quan, a més, afegim l'enllaç de la sessió. Deixeu-me dir també que, anàlogament a com es fa en el món presencial, hem habilitat o habilitarem al final de la jornada d'avui una segona sala virtual, de manera que qui vulgui pugui quedar-s'hi de forma amb un entorn més informal, diguem-ne, a comentar la jugada. Per tant, al final de la sessió rebreu una sol·licitud d'incorporar-vos en aquesta sala. Qui vulgui pot quedar-se i, per tant, serà benvingut. Qui vulgui desconnectar-se, òbviament, cap problema, i en tot cas ens veuríem demà mateix. Res més per la meva part. Passem la primera de les intervencions, en aquest cas a la del patrocinador d'avui, social, Banc de Recursos, una entitat social i mediambiental de voluntariat especialitzat en reutilització de recursos. En nom seu ens parlarà la seva directora, la Rosaura Serentill. Rosaura, quan vulguis, sisplau. Bona tarda a tots, som uns quants. Gràcies per convidar-nos i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat i donar visibilitat, sobretot amb aquests temes de compromís socials, no? Perquè al final som tots agents de canvi. Empreses, ciutadania, institucions. I des de Banc de Recursos una mica és el que intentem sempre compartir, no? Ja que ens dediquem a la reutilització de recursos i a multiplicar impactes socials i reduir impactes mediambientals, sempre busquem col·laboracions perquè sols no ho podem fer. Dit això, presentem en breu 5 minuts la nostra entitat. A veure. D'acord. Aquest any fem 25 anys, o sigui que estem de celebració. Vam començar fa ja 25, primer projectant intervencions en projectes més de cooperació al desenvolupament, enviant recursos útils que teníem aquí, que ja no fèiem servir i els enviàvem a projectes de cooperació fora. Però tot això va canviar. Amb la crisi del 2008 vam dir qui necessita ajuda són les entitats socials d'aquí i aleshores vam començar a crear circuits i xarxes col·laboratives per tal d'arribar a tothom i cobrir les necessitats. I això va fer que tinguéssim aquestes línies d'actuació que veureu ara. El Pont Solidari és el nostre servei de reutilització en xarxa, en el qual intentem que empreses puguin donar tots aquells recursos útils que nosaltres derivem cap a entitats socials. El pont alimentari, també ens hi hem ficat amb el tema alimentari i lluitem principalment contra el malbaratament alimentari.
i intentem reaprofitar totes aquelles minves d'aliments, tant siguin de supermercats com d'empreses de càtering, o sigui, més centrat en un producte fresc i cuinat, que ho puguin aprofitar entitats socials també. No deixem de vista que l'important és reduir aquest malbaratament, però sabem que hi ha col·lectius vulnerables que necessiten d'aquestes aportacions i ens aprofitem d'aquests reaprofitaments. Seguim amb projectes de cooperació internacional, encara amb més baix impacte, i fem campanyes de sensibilització, sobretot per animar a que tots siguem aquests agents de canvi. Avui estic aquí per dir-vos més que res què és el que necessitem ara, des del Pont Solidari d'aquest servei en xarxa que fomenta la reutilització, derivant materials i equipaments d'empreses, entitats socials, institucions educatives. Què necessitem? Doncs ara què passa? Equipament informàtic. Què és la bretxa digital? O sigui, aquesta pandèmia ens ha fet veure coses que potser ja havíem abandonat que ja no existien, però sí, la bretxa digital existeix i ara s'ha vist més que mai. Per tant, necessitem que les empreses, sobretot centrades en digitalització, que poder tenen un volum més important d'equipament, ens facin donacions. Per què? Perquè aleshores així intentarem derivar-les a això, a entitats socials, institucions educatives, col·lectius vulnerables, fent formació, sobretot de funcionalitat, i també connectivitat, és el gran problema. O sigui, que de vegades tenim recursos materials, però el tema és la connectivitat, amb aquest canvi que ens hem vist ara impactats. Tenim aquesta passió per intentar animar a totes les empreses que ens esteu sentint ara i que si teniu materials i recursos que poden donar una segona vida útil o seguir funcionant, doncs endavant. I, evidentment, aquest suport econòmic que al final som molt petits, intentem fer-ho amb il·lusió i passió i, de fet, ens agradaria d'alguna manera desaparèixer perquè voldria dir que aquests circuits de reutilització ja estan superimplantats. Ens presentem com un aliat estratègic per a les empreses que vulgui fer impacte social, que vulguin tenir impactes socials i que sobretot vulguin reduir els impactes mediambientals. Dintre d'aquest món, d'aquesta transformació ecosocial que diem, aquesta revolució, i que ens enfoquem una mica cap a un model econòmic més circular. Xifres dels nostres últims 10 anys, però són petitets, però el més important és el treball en xarxa. No només nosaltres hem aconseguit reduir tots aquestes emissions i reutilitzar, sinó que ha sigut un treball en xarxa entre voluntaris, entitats socials, donants. Per tant, tenim molts beneficis empresarials en el qual volem que les empreses s'hi afegeixin. I aquí teniu els dos links directes per poder fer aportacions econòmiques perquè necessitem poder aquest servei de reutilització que segueixi en marxa. Encara som necessaris fins que siguem no necessaris perquè estarà tot el tema d'economia circular molt més implementat. Jo diria que amb això ja he fet els 5 minuts de presentació. Gràcies per l'oportunitat. I us espero al final, després de la interessant ponència que farà el Jaime, per si voleu saber més coses. Molt bé, Rosaura. Moltíssimes gràcies. Ens reveiem, com deies, ens reveiem després, per descomptat. Teníem pendent una petita connexió amb la Keila Elm. Keila, no sé si estàs amb el micròfon habilitat. Sí, ara sí. Hola, encantada de ser aquí amb vosaltres. Molt bé, estupendo. Anirem seguint, Keila, anirem seguint. I al final de la sessió tornem a connectar. Perfecte. Bé, doncs, escolteu, dit això, passo ràpidament la paraula a l'Albino Campo. L'Albino Campo, que és el director general de Numintec Comunicacions, és també president del Clúster Digital de Catalunya. Albino, quan vulguis, sisplau. Gràcies, Joan. I gràcies a tots vosaltres per ser-hi amb nosaltres en aquesta sessió del Digital Days.
Al final el que volem és compartir amb vosaltres el nostre enfoc en quant a innovació, talent i lideratge, no? Que és el que consta les nostres sessions que hem planificat en aquesta activitat. I vull donar les gràcies un altre cop, no? A Acció com el nostre col·laborador en aquestes jornades i als patrocinadors que és Oracle i FI Group, no? Així com els ponents socials que avui hem tingut el plaer d'escoltar la Rosaura en el tal de Fundació de Banc de Recursos. Demà tenim a Young IT Girls i demà passat a 50-50, no? I també vull donar les gràcies, òbviament, als nostres ponents que avui contem amb en Jaume, no? Hem estructurat el programa a mode de jornada de reflexió estratègica en format de 3 dies consecutius amb ponents de nivell que compartiran amb tots nosaltres la seva experiència i la visió en cadascuna de les àrees temàtiques que hem definit, no? Innovació, talent i lideratge, no? En aquesta sessió d'avui tindrem l'ocasió de comptar amb Jaime García Cantero, que ens ha acompanyat en altres accions que hem fet des del clúster digital. Com ja sabeu, Jaime García Cantero és el director de continguts de PR Retina, responsable de la secció de tecnologia de Hoy por Hoy de la cadena SER i a Ràdio Nacional d'Espanya utilitza la música per tal d'entreprendre el futur i, a més, és speaker especialitzat en tecnologia i innovació. Respondrà a preguntes que ens plantegem des del nostre sector, no? Una d'elles és què demana el mercat, quines tecnologies emergents cal tenir en compte i quins són els nous models de negoci que triomfaran, no? I bueno, ara ja dono pas a Jaime, que dona pas a la seva ponència. Gràcies, Jaime. Pues muchas gracias, Albino. Buena tarde. Yo parlaré en castellà. Mi catalán va mejorando poco a poco, pero todavía no como para estarme una hora aquí hablando esta tarde. Así que para la próxima vez en Barcelona. Ahora decías, Albino, y me acordaba, ¿no?, que estamos preparando algo parecido justo hace un año, cuando todo esto ocurrió y cambió las cosas para siempre. Así que, bueno, pues bien está lo que bien acaba, y un año después estamos aquí en un día digital, más digital que nunca, ¿no?, porque estamos a través de estos canales. Yo voy a tratar de compartir la presentación, que hemos probado antes y funcionaba, así que entiendo que seguirá funcionando. Vamos a ver. ¿Se ve? No sé si la podéis ver. Sí, perfecto. Se ve, perfecto. Fenomenal. Pues nada, yo me voy a la aplicación y desde allí vamos viendo. Bueno, yo antes que nada quería empezar pues proponiéndoos una reflexión sobre estos temas que desde la organización, desde el clúster y también Marc, que le agradezco también desde aquí su gestión en todo este tiempo, me habían propuesto, que son estos conceptos de futuro, que yo os propondré futuros, y de innovación, que yo os propondré entenderla de una manera determinada. Pero antes de entrar en esos temas, sí que me gustaría, en un día como hoy y en un sitio como hoy, permitidme romper una lanza, que dicen los tradicionales, por los que estáis todos aquí incluidos hoy, y por el mundo de los clústeres. Los que me conocéis y me habéis escuchado alguna vez, sabéis que soy de los que defiendo desde hace muchos años el modelo de los clústeres, no solo el de Cataluña con los compañeros de Acció, con los que llevamos mucho tiempo trabajando, sino también el modelo vasco, que es el que mejor conozco y del que soy defensor a ultranza. Pero creo que en momentos como este son más necesarios que nunca este tipo de aproximaciones de comunidad, de trabajar juntos, pero también, y por qué no decirlo, de trabajar juntos en el territorio, ¿no? Y trabajar juntos desde lo local, y trabajar juntos desde lo cercano, y trabajar juntos con los que están más cerca. Por eso, creo que en un momento como este, si siempre han sido importantes, hoy son muchísimo más importantes la labor que hacéis en los clústeres, la labor que hace Acció y la labor que estáis haciendo en unas sesiones como estas. Como os decía, todo esto para tratar de abordar hoy los dos temas que se me proponían, tan complejos y tan amplios que sería pues demasiado ambicioso por mi parte tratar de cubrirlos en su globalidad, ¿no? Pero hoy hablaremos de futuro, hablaremos de futuros y hablaremos de innovación. Y como creo que es importante, esto que me contaba Wittgenstein, ¿no? Las cosas que no eres capaz de nombrar, no es capaz de entenderlas y por tanto no eres capaz de cambiarlas. A mí sí que me gustaría
definir bien las palabras, ¿no? y explicaros desde el principio qué es lo que entiendo yo por futuro o por futuros y qué es lo que entiendo yo por innovación. Os proponía este ejercicio de hablar de futuros y no tanto de futuro, porque el futuro, como otras tantas cosas, es una de esas cosas que no existen, que los humanos nos creemos, ¿no? Ya sabéis que dice Harari en Sapiens, aunque es una cita que no es suya, o que se le atribuye, que los humanos somos los únicos seres de la creación capaces de creer en cosas que no existen, o en cosas, por lo menos, cuya existencia no somos capaces de demostrar. Ahí está nuestro interés por el arte y la ficción, también nuestra creencia en cosas a lo mejor menos enriquecedoras, como pueden ser las religiones, o también esta preocupación que todos tenemos por el futuro, que evidentemente es un relato, es algo que no existe, el futuro no está escrito, ¿no? Por eso a mí me interesa más cambiar esa visión de futuro hacia futuros, ¿no? Y entender que eso que ocurrirá no es algo abstracto que tenemos que tratar de adivinar, sino que es algo por definir que tenemos que contribuir a tejer, que el futuro somos nosotros, ¿no? Y que nuestras decisiones son las que construyen un futuro. Que las decisiones que tomemos hoy, entre todos, que cada una de las acciones que hoy hacemos, trabajando, consumiendo y en cualquiera de las áreas de nuestra vida, son ejes fundamentales para entender, para definir y para construir ese futuro o esos futuros. En un momento como este, en el que parece que las distopías se han hecho realidad, yo suelo decir, yo tengo por ahí escrito, ¿no? que hemos vivido un año en el que los libros que teníamos en la biblioteca de ciencia ficción pues están basados en hechos reales, en el que las películas en estas plataformas que todos consumimos, ¿no? Las películas que estaban en la pestaña de ciencia ficción, pues ahora están en la de drama. Pero en un año de tanta distopía, yo quiero hablaros o quiero recuperar esa idea de utopía, ¿no? De esos futuros posibles, de esas cosas que podemos cambiar, de esas cosas que podemos construir, de esas cosas que debemos construir y en la que creo que todos deberíamos formar parte. Y me parece importante volver a pensar en ese concepto de utopía, aunque muchas veces nos digan que no es pertinente, que no es práctico, que no es posible, que no es legal o que no es lo que queráis, ¿no? Pero creo que es imprescindible hacer esa reflexión sobre los futuros que queremos, ¿no? Y luego ya vendrá lo de los futuros que podemos. Pero hacer esa reflexión sobre los futuros que queremos me parece imprescindible. Por un lado, porque a mí me da muchísimo miedo eso que decía Bauman de la retrotopía, ¿no? Esas personas que cada vez nos encontramos más en la vida que tratan de convencernos de que lo mejor ya pasó y que todo lo bueno está en el pasado y que tratan de construir estas utopías de las que yo os quería hablar, tratan de construirlas al revés, ¿no? Diciendo que ya pasó y que lo mejor que podemos hacer es dejar de avanzar. Yo creo que hay que huir de las retrotopías, hay que dejar las distopías para las novelas y para las series de televisión, pero no para nuestras vidas, y volver a pensar, como os decía, en esos futuros que queremos construir. Por imposibles que parezcan, y aquí me voy a ir a esa visión de Galeano, ya sabéis, él decía que las utopías son como el horizonte, ¿no? Nunca las alcanzas y hay gente que dice, bueno, entonces si nunca lo alcanzas, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve el horizonte o para qué sirve la utopía? Bueno, Galeano lo tenía muy claro, decía que por lo menos sirven para caminar, ¿no? Nunca llegas, pero por lo menos caminas. Bueno, pues en este momento en el que estamos, en el que creo que es tan importante caminar y es tan decisivo el viaje casi como el destino, yo os propondría volver a pensar, y más desde un sector como el vuestro, el sector de la tecnología, el sector de lo digital, en cuáles son esos futuros que queremos, ¿no? En cuáles son esas realidades que queremos construir, plantearnos retos ambiciosos y pensar cómo debemos caminar hacia esos futuros posibles. Y creo que esos futuros posibles tienen bastante que ver con lo que se decía en la introducción a esta jornada, ¿no? Tiene bastante que ver con un mundo diverso, tiene bastante que ver con un mundo sostenible, tiene bastante que ver con un mundo más plural, con un mundo más accesible y con un mundo mejor distribuido. Y soy también de los que creo de que lo digital y la tecnología, todo esto a lo que os dedicáis vosotros, es una parte fundamental, prioritaria y sin la cual es imposible conseguir todos esos retos que deberíamos plantearnos. No sé qué os parece a vosotros, pero yo imagino que como muchos de vosotros, que llevo ya años escuchando esto de la transformación digital, empiezo a pensar
que la transformación digital, más con todo lo que hemos vivido, no sé quién nos ha transformado digitalmente en un entorno en el que mirad cómo estamos, ¿no? Todos preferiríamos estar, creo yo, ¿no? Preferiríamos estar todos hoy en el centro de Barcelona juntos, pero estamos donde estamos, ¿no? Y cómo estamos. Yo creo que lo digital es algo que nadie duda, pero por eso os planteo si a lo mejor la transformación digital es solamente la herramienta, es solamente el camino, pero el destino o el objetivo debería ser otro, ¿no? Y si lo que nos ha faltado hasta ahora en este mundo de lo digital y de lo tecnológico es encontrar el propósito. Y si a lo mejor el propósito de esta transformación digital debería ser, pues esto que decía mi compañera en la introducción, ¿no? Un mundo más sostenible, un mundo más social, un mundo más diverso y un mundo más plural. Bueno, os propongo también a los que estáis a todos vosotros que estáis en la área de tecnología, pensar también en esto, ¿no? Pensar cómo lo digital en un entorno como este posiblemente tenga que buscar unos objetivos, tenga que buscar unas palancas y unos aceleradores un poco diferentes de los que hubiéramos buscado, de los que hubiéramos hablado si nos hubiéramos encontrado hace un año, ¿no? Creo que la COVID va a marcar un antes y un después, un cambio de era, ¿no? Un AC y un DC nuevos, en el que también ha habido un cambio de ciclo y en el que también ha muerto un dios, ¿no? Para mí el dios que ha muerto en este cambio de ciclo es ese Homo Deus de Harari, ¿no? Es esa visión de la tecnología nos hacía todopoderosos, nos permitía dominar la naturaleza, a la vez hacernos millonarios, no volver a trabajar y vencer a la enfermedad, ¿no? Bueno, pues yo creo que el Homo Deus de Harari ha fallecido en esta crisis y quiero pensar que la tecnología ya no va tanto de buscar ese Homo Deus eterno, sino de mejorar nuestras vidas frágiles y duras a veces, ¿no? que hemos descubierto en estos momentos. Creo que a lo mejor, si empezamos a pensar desde el sector también en qué podemos hacer en ese sentido, ¿no? De cómo la tecnología puede y debe mejorar la vida de las personas, hay cosas que estarán cambiando. Y cuento lo mismo cuando voy a ver a los señores de las startups. Creo que las startups, hasta que no dejen de pensar que la tecnología no va de hacer más rico al 1% de la población, sino de hacer vivir mejor al 99%, habrá cosas que se estén perdiendo. Y defiendo, como no puede ser de otra manera, el mundo startup, pero siempre desde esta visión de la redistribución y de la mejora de la vida de todos, ¿no? Y no de la acumulación financiera que a veces nos ha llevado donde nos lleva. Bueno, todo esto desde el punto de vista del futuro, desde el punto de vista de la innovación. ¿Qué entiendo yo por innovación? Pues me voy a quedar con una definición que escuché hace muchos años en Estados Unidos a un directivo, que él hablaba de estas dos caras imposibles de separar en el mundo en el que vivimos hoy, que son la investigación y la innovación, ¿no? Yo soy de los que creo que es imposible que haya innovación si antes no hay investigación y que no tiene ningún sentido hacer investigación si luego no vamos a hacer innovación. Precisamente porque, como me decía aquella vez este directivo, la investigación convierte el dinero en conocimiento y la innovación convierte el conocimiento en dinero, ¿no? Entonces, una es el camino de ida y otra es el camino de vuelta. No tiene mucho sentido hacer caminos solo de idas o no tiene sentido querer empezar el camino por la vuelta. En un foro como este, en el que muchos estáis más cercanos a la innovación que a la investigación, creo que hay que entender, como os decía antes, que los dos sois partes de lo mismo, ¿no? Y que un país, un territorio, en el largo plazo, si quiere seguir creciendo, si quiere seguir avanzando, si quiere no solamente una mejor tecnología, sino si quiere también un mejor país y un país más igualitario, más diverso y con más oportunidades, tiene imprescindiblemente que invertir más en investigación y que invertir más en innovación. Y eso es algo que creo que, si no teníamos claro, ha dejado todavía más claro esta, bueno, dura etapa que hemos vivido y que seguimos viviendo en estos últimos meses. Sin investigación no hay innovación y sin innovación no hay progreso. Y creo que es algo que debemos convencernos todos los que estamos en este sector, también nuestros políticos, que creo que cada vez están también más convencidos, y también la opinión pública, que me da la sensación, o por lo menos tengo esa esperanza, de que
vive un momento como nunca en lo que se refiere a la sensibilidad hacia lo que puede aportarles la investigación, la innovación y el trabajo que hacéis muchos de vosotros también en el ámbito de lo digital. Lo digital nos ha permitido durante este tiempo seguir trabajando, por supuesto, pero también seguir cuidándonos, seguir entreteniéndonos, salvar vidas y muchas cosas que a lo mejor algunos nunca habíamos imaginado, ¿no? Entonces, creo que vivimos un momento interesantísimo para la innovación, que vivimos un momento interesantísimo para la tecnología y que vivimos un momento interesantísimo para esto que os decía de pensar en los futuros que queremos. Sobre todo por una cosa que decía Ortega, que es que si nosotros no decidimos lo que queremos ser, vendrán otros a decidir lo que seremos. Y generalmente estos otros que vendrán a decidir, a veces, bueno, pues decidirán cosas que nosotros no queríamos ser. Entonces, creo que es el momento de tomar decisiones. Creo que vivimos un momento, como os decía, importantísimo y que en los próximos meses, tal vez en los próximos años, pero muy pocos años, vamos a construir el futuro para varias generaciones. Entonces, creo que esto tiene una componente interesantísima para todos los que estamos en este sector, pero a la vez, como no todo va a ser citar a Harari, como también decía Spiderman, pues una gran responsabilidad, ¿no? Como todos estos enormes poderes. Vamos a darle un toque pop también a esto, que si no nos vamos a aburrir y son las 4 de la tarde, que es hora también de introducir este tipo de conceptos. ¿Por qué creo que el momento es ahora y que estamos en un momento determinante? Bueno, pues creo que mi primera slide, que la tengo aquí y se verá, es muy simple, simplemente este color que todos veis aquí. Vivimos un momento importantísimo porque, como os decía, se une esta sensibilización de la opinión pública, de la ciudadanía, también de nuestros dirigentes y de nuestros políticos hacia lo que es, hacia lo digital, hacia lo tecnológico, hacia la innovación. A esto se une un momento, yo os diría, fundacional en Europa, una oportunidad de cambiar las cosas, que es que por una vez parece que en Europa nos hemos puesto de acuerdo en que los momentos malos es cuando hay que endeudarse, y es cuando hay que invertir, y es cuando hay que gastar dinero. Y vienen unos fondos, de los que todos sois conscientes, que suponen una enorme oportunidad para todos nosotros para cambiar las cosas. Pero la primera slide es en este color, porque sí que me gustaría compartir con vosotros algo que hablaba hace unos meses con Xavi Ferrás de SADE, al que supongo que muchos conocéis, ¿no? Tenemos una oportunidad enorme para modernizar este país, para digitalizarlo, para invertir en innovación, para invertir en tecnologías, pero creo que es importante entender desde el principio que puede que sea la última, que tenemos una enorme oportunidad, que hemos tenido bastantes, algunos dicen que demasiadas, y que esta tenemos la sensación de que puede ser la última. Y esto que nos cuentan a veces, ¿no?, de que tenemos una enorme hoja en blanco por delante, bueno, yo creo que la hoja sí es verdad que está vacía, pero la hoja no está en blanco, la hoja está en rojo. Yo os he puesto este símil de la hoja en rojo, porque la hoja roja, como muchos sabéis, la hoja roja es una novela maravillosa de Miguel Delibes, en el que utiliza un símil fantástico, ahora poco políticamente correcto, que es el de los bloques de papel de fumar, ¿no? Los bloques de papel de fumar, pues tienen 100 papeles, ¿no? 99 son blancos y solamente hay uno rojo, ¿no? Este rojo te sale cuando solo te quedan 5. Cuando tú sacas un papel rojo, quiere decir que el papel se está acabando. Bueno, pues creo que estamos en un momento en este sector y en este país de entender que hemos sacado el papelillo rojo, que está fenomenal concienciarnos de que necesitamos innovación, de que necesitamos modernización, de que necesitamos digitalización, de que necesitamos ser más sostenibles y más diversos y más plurales, pero creo que igual de necesario que concienciarnos de su necesidad es concienciarnos de su urgencia, de que el momento es ya y de que hemos sacado la hoja roja y que esta enorme oportunidad que tenemos por delante en los próximos meses y en los próximos años es muy posible que sea la última. Entonces, creo que
es el momento de abrir debates importantes, es el momento de abrir reflexiones importantes y de empezarnos a plantear qué queremos ser en un entorno como este después de todo lo que ha ocurrido. Y con todo lo que ha ocurrido, pues yo os quería contar un poco mi visión de dónde se entroncan hoy estas visiones del futuro y estas visiones de la innovación y concretamente en qué contexto, ¿no? En un contexto que, bueno, hubiera sido parecido si hubiéramos hablado pues la primera semana de marzo del año 2020, pero que hoy creo que muchas de las cosas que os hubiera dicho esa primera semana de marzo, donde nos íbamos a juntar en Barcelona, siguen vigentes, por supuesto que sí, pero algunas se han visto aceleradas, ¿no? Y si queréis, empiezo por alguna de ellas. Yo tenía, repasando la presentación que había preparado para estar con vosotros en Barcelona en marzo del 2020, os quería hablar de ese concepto del que luego hemos oído tanto hablar en 2020, seguimos oyendo hablar en 2021, que es el de los cisnes negros, ¿no? El de ese concepto clásico en la filosofía, ¿no? Y en el pensamiento occidental que daba nombre a un libro estupendo y que os recomiendo de Nassim Taleb, que no tiene nada que ver con esta película, solamente coinciden en el título, ¿no? Pero bueno, como esto iba a poner una imagen, yo he preferido poneros esta imagen de la película. Como sabéis, el libro de Taleb se basa en una idea muy básica, pero tremendamente poderosa, ¿no? Que es lo que supone vivir en un mundo en el que los hechos altamente improbables cada vez ocurren más frecuentemente, ¿no? ¿Qué sucede en un mundo de alta probabilidad de sucesos improbables? Que parece un oxímoron en sí mismo, ¿no? Parece algo contradictorio. Sabéis que Taleb se refiere, como os digo, a un concepto clásico en la literatura occidental, que es el de los cisnes negros, ¿no? El hombre occidental pensó durante siglos que el cisne era un animal que siempre era blanco, ¿no? Era una condición necesaria, pero no suficiente, para ser cisne, ser blanco, ¿no? Y todos los cisnes eran blancos. Esto hasta que un explorador británico, ¿no? En el 18, bueno, pues vio por primera vez en el África subsahariana un cisne negro. Yo os desafío a poneros en los ojos de aquel explorador británico y entender qué supone para una persona, pero también para una civilización, ver por primera vez un cisne negro, ¿no? Porque claro, que tú veas un cisne negro no quiere decir ni que vaya a haber más cisnes negros, ni que todos los cisnes que veremos a partir de ahora serán negros, ni que va a haber cisnes de todos los colores, ni nada más. Lo único que quiere decir es que no todos los cisnes son blancos. En esa pérdida de las certezas, en esa no creación de nuevas certezas, pero sí destrucción de las anteriores, creo que estamos en un mundo en el que parece que absolutamente todo lo que nos rodea pues son cisnes negros. Antes de la pandemia, yo os hubiera hablado de cisnes negros en el mundo de los startups, ¿no? De esos que vayas donde vayas te ponen como ejemplo, los Airbnb, los Uber y todo este tipo de cosas que a mí particularmente me cansa mucho escuchar. Esto de que hoy puede ser el mayor hospedador del mundo sin tener ninguna cama en propiedad. Me parece fantástico, pero esto tampoco quiere decir que la única manera sea esa. Lo único que quiere decir es como lo del cisne negro, ¿no? Que desde luego no es imprescindible tener camas en propiedad para ser un hospedador, pero no quiere decir nada más que eso, ¿no? Crear una gran incertidumbre. Cisnes negros hay en los startups, en la tecnología, cisnes negros hay en la economía, cisnes negros hay en la política. Si hubiéramos quedado hace un año, pues hubiéramos hablado de ese enorme cisne negro que era Donald Trump, ¿no? Muchos diréis que no era negro, que era naranja, pero bueno, que fuera naranja era un enorme cisne blanco, ¿no? Perdona, un enorme cisne negro, una enorme anormalidad que algunos trataron de convencernos de que era normal. Bueno, no le echaremos de menos. Como os decía, hubiéramos hablado de muchos cisnes negros, pero claro, no hubiéramos sido capaces de ver venir
al cisne negro definitivo, ¿no? Al cisne negro más grande que hubiéramos podido imaginar, que es este virus analógico y biológico y no informático, que ha cambiado nuestras vidas, bueno, pues de manera radical. Desde luego, la COVID es el cisne negro definitivo, ¿no? Que demuestra, si que nos cabía alguna duda, que vivimos en una era en la que no caben las incertidumbres. Perdón, en la que no caben las certidumbres, ¿no? En el que cualquier cosa puede ser cuestionada y en el que los saltos temporales, esto volveremos luego, es algo a lo que hay que estar preparado para sobrevivir, ¿no? Estos momentos en los que parece que vivimos un quantum leap, ¿no? que dicen los norteamericanos. Bueno, pues en este entorno de cisnes negros, que ya os decía, que yo os quería contar el año pasado, esta slide, esta es la presentación que había preparado para el año pasado, pero durante todo el año, cisnes negros han aparecido en todas partes. De hecho, Wall Street Journal, como ya sabéis, es uno de los grandes periódicos del mundo. La tercera semana de marzo llevaba en su portada de opinión, que tiene una portada solo para su sección de opinión, llevaba un enorme cisne negro para hablar de cómo, bueno, pues esta pandemia, que en aquel momento empezábamos a vivir y hoy quiero creer que empezamos a vislumbrar la salida, pues era un enorme cisne negro, un enorme creador de incertidumbres, un enorme generador de cambios y de todo lo que está alrededor. Creo que es importante entender algo que dice siempre mi amigo Daniel Arity. Daniel Arity es filósofo y de Bilbao, y las dos cosas son igual de importantes para entenderle, ¿no? Dice Daniel que no estamos ante el fin del mundo, pero que sí que estamos ante el fin de un mundo. Y creo que esto es algo importante entender, ¿no? Que sí que hay un mundo, ese de las certidumbres, de las certezas, de las garantías, de las cosas que puedes tener muy controladas, muy medidas y muy justificadas, al que posiblemente no volveremos. Y en el que creo que toca adaptarse o empezar a plantearse, pues, qué debe hacer la tecnología y la innovación en un mundo en el que, como os digo, las certezas pueden haberse terminado para siempre. Además de todo, creo que el cisne negro de la COVID, el cisne negro del coronavirus, nos ha permitido también ver cosas que ya estaban aquí mucho antes y que a lo mejor no veíamos. Creo que el cisne negro de la COVID nos ha permitido ver enormes rinocerontes grises, mucho más fáciles de entender, mucho más predecibles, mucho más obvios, que todos sabemos que estaban ahí hace tiempo, pero que tratábamos de ignorarlos o de no verlos, ¿no? Algunos de ellos son bastante obvios y tienen muchísimo que ver con vuestro trabajo, ¿no? Con el trabajo de la innovación y con el trabajo de la digitalización. Creo que esta pandemia ha dejado clara algunas asignaturas pendientes que tenían nuestra sanidad, nuestras administraciones públicas en lo que tiene que ver con digitalización y en lo que tiene que ver con el uso de datos, ¿no? Creo que esta pandemia ha dejado ver también el enorme rinoceronte gris que había en la pérdida de servicios públicos a la que este país se ha visto abocada en los últimos años. La necesidad de apostar y de invertir en lo que es de todos, ¿no? Y en recuperar ese concepto de lo común que a veces parece que se nos había olvidado. Y creo que es importante repensar eso y pensar lo que la digitalización y lo que la innovación puede hacer en ámbitos como el de la salud, que creo que ha quedado retratada en esta crisis que hemos vivido. Pero creo que no solamente el de la salud, ¿no? Creo que, y esto es algo que hablo con algunos de vuestros compañeros en otros clústeres, creo que este cisne negro ha puesto de manifiesto otros rinocerontes grises, como es el de nuestra industria, ¿no? Como es el de la industria europea, y muy concretamente también la catalana, las zonas más desarrolladas del Estado español,
pero también de Europa, son las zonas que han tenido un tejido industrial. Lo era el País Vasco, lo era Cataluña. En los últimos años hay una desaparición de nuestro tejido industrial, bueno, disfrazada de búsqueda de economías de escala en territorios lejanos, que creo que esta crisis ha puesto de manifiesto sus carencias, ¿no? Y me da igual que sea industria de mucho valor añadido que de poco valor añadido, porque las dos cosas han demostrado sus carencias durante esta crisis. Una industria de alto valor añadido, como es la de los respiradores, y no éramos capaces de fabricarlos, o de bajo valor añadido, como es la de las mascarillas, que tampoco éramos capaces de fabricarlas porque quien más y quien menos tenía alguna parte de su producción en Asia y había entrado en ese mercado, en ese bazar en el que se convirtió el comercio internacional durante esta crisis, ¿no? Creo que si uno de los mensajes que quedará de este cisne negro de la COVID es que hay que innovar y digitalizar nuestra salud, creo que otro es que hay que repensar nuestra industria y que lo digital es una parte fundamental de esa industria, esa llamada industria 4.0. Creo que la industria y la inversión en la industria son fundamentales, que la industria cuando se mide en sentido amplio, como se debería medir, esta industria moderna y abierta, en la que incluye no solamente la fabricación de hardware, sino también la de software y la de servicios especializados, es una fuente de ventaja competitiva, es una fuente de innovación y una fuente de empleo de calidad. Y creo que los clusters y los amigos de Acción tenéis ahí un trabajo, yo creo que profundamente enriquecedor para el país, ¿no? Que es recuperar la competitividad y la innovación de nuestra industria. Que no digo que no lo sea, digo que lo tiene que ser más. No digo que no se innove, digo que hay que innovar más. No digo que no estemos digitalizados, digo que hay que digitalizarse más. Entonces, creo que en este entorno de los cisnes negros y de la incertidumbre es fenomenal y hay que prepararse para épocas inciertas, hay que ser resilientes, hay que prepararse para todo lo que está por venir, pero también creo que hay que no obviar estos rinocerontes grises que nos estaban rodeando, ¿no? La necesidad de recuperar nuestras industrias, la necesidad de volver a invertir en el territorio y de volver a invertir en lo local, la necesidad de recuperar los servicios públicos, de hacerlos accesibles, de hacerlos digitales y de hacerlos competitivos. Y yo creo que la visión de que para prepararse para los posibles cisnes negros que venga, antes tenemos que solucionar esos rinocerontes grises que nos venían acompañando. Bueno, como os decía, en ese libro descomunal de Taleb, que es el cisne negro, él proponía algunas cosas que yo creo que son importantes para entender este entorno en el que hoy vosotros y yo nos vemos obligados a innovar, a trabajar, a avanzar. Y creo que algunas de las realidades que describía Taleb, algunas son del libro y otras son mías en inspiración libre a través de su lectura. Algunas de ellas estaban ya antes de la COVID y van a estar más a partir de ahora, ¿no? La primera en la que me gustaría hacer un poco de hincapié y que tiene mucho que ver con vuestro trabajo y con vuestra realidad es el tema de la exponencialidad. Taleb insistía mucho en él, en que este mundo de los cisnes negros en el que estamos entrando, este mundo de lo digital, este mundo de la innovación disruptiva, en el que cada vez estamos más inmersos, vivimos en parámetros cada vez más exponenciales y cada vez más alejados de la linealidad. Para bien o para mal, los humanos, los seres humanos, estamos acostumbrados a trabajar o a manejar una naturaleza lineal y lo exponencial, salvo que seas físico cuántico, te cuesta mucho verlo, ¿no? Y te cuesta mucho entenderlo. Pero cuando entramos en este entorno de lo digital, creo que todos entendemos que empezamos a competir en parámetros exponenciales. En parámetros exponenciales quiere decir que, pues que tú puedes ser un banco y de repente compites con una fintech que no hace todo lo que tú haces, hace una parte muy concreta, hace
un microservicio de los miles que tú haces, pero ese microservicio en concreto no es que lo haga un 10% más barato que tú o un 10% más rápido que tú. Es que lo hace 10.000 veces más barato que tú o es que lo hace 10.000 veces más rápido que tú. Y esto es una variación exponencial no lineal. Algo parecido ocurre cuando te ves obligado a competir con plataformas que no son 10 veces más grandes que tú, ni 10.000 veces más grande que tú, son 10 millones de veces más grande que tú, que es el reto al que se enfrenta hoy cualquier comerciante de vuestro barrio cuando compite con esos gigantes que le amenazan en Internet. En un mundo como este, en un mundo exponencial, en el que compites con gente que es órdenes de magnitud más rápido que tú, órdenes de magnitud más barato que tú, o que tiene una capacidad de acceder a capital y a financiación, pues varios ceros superiores a lo tuyo, creo que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y que en un mundo en el que la linealidad ya no es la norma, sino la exponencialidad, empieza a cobrar sentido todo eso que nos contaban a veces las escuelas de negocio del pensamiento lateral y del hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, este cambio de lo lineal a lo exponencial, que supone una auténtica revolución. Lo lineal va de evoluciones, lo exponencial va de revoluciones. Yo tenía un compañero en el periódico, divulgador de ciencia y profesor de física en la Universidad de Barcelona, Jorge Wagenberg, muchos lo habréis leído. Wagenberg decía siempre que la diferencia entre las evoluciones y las revoluciones es que las evoluciones cambiaban las respuestas, pero las revoluciones cambian las preguntas. Estamos en un entorno, este de la exponencialidad, en el que no cambian las respuestas, cambian las preguntas. En tecnología, a lo mejor llevamos demasiado tiempo dando nuevas respuestas a las preguntas de siempre. Y creo que se abre por delante de nosotros un ecosistema y un terreno maravilloso y sobre todo muy divertido, que es el de empezar no solo a dar nuevas respuestas a las preguntas de siempre, sino el de plantearnos nuevas preguntas. Creo que hay que dejar de pensar en o de limitarnos, ¿no?, a ese tranquilo, acotado y conocido perímetro de las cosas que ya sabemos, que no sabemos, e introducirnos en lo salvaje, ¿no? Introducirlos en todo ese enorme potencial de las cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Y ahí creo que vendrán cambios significativos e importantes en el futuro próximo. Como os decía, si hubiéramos hablado hace un año, os hubiera hablado de lo exponencial. Como hablamos hoy, este exponencial en el último año se ha traducido en una realidad que va más allá de ese exponencial, que tiene que ver casi con lo cuántico, ¿no? Que es, bueno, un quantum leap, un salto cuántico, un momento en el que y no voy a hablaros de ciencia ficción, ni voy a hablaros ni estamos en cuarto milenio, afortunadamente, sino de cómo estamos en un entorno en el que muchas de las cosas que sabíamos que iban a llegar, pero las dábamos como algo lejano, era un futuro que llegaría, han ocurrido ya. Hablábamos, como os decía, de que en ese entorno de los cisnes negros había una retomada exponencialidad. Además de la exponencialidad, creo que hay un último factor, un tercer factor que os quería incluir, los cisnes negros y su impredictibilidad, la exponencialidad, y hay un tercero que tiene que ver con una nueva manera de entender el mundo. Una nueva manera de entender el mundo que creo que también estaba cambiando en el entorno pre-COVID, pero que posiblemente el cisne negro en forma de virus lo ha acelerado todavía más. Me refiero a una visión del mundo que teníamos en Occidente y que supongo que muchos seguimos teniendo en nuestras habitaciones y en nuestros despachos, que pasa por un mapamundi que muchos tendréis colgado en la pared, que curiosamente tiene su centro precisamente en nuestro centro. Tiene su centro en el meridiano de Greenwich
que produce el curioso efecto de que Europa está en el centro del mundo y además pues, es proporcionalmente más grande de lo que realmente es, por ese efecto de aplanado que tienen que tiene un mapamundi. Yo creo que hoy, en un mundo en el que evidentemente las grandes potencias del mundo no son ya las europeas, no es esta vieja Europa, en la que lo mires como lo mires, pensemos en las tecnologías que vienen, ¿no? Pensemos en inteligencia artificial. Sabéis que en el mundo pre-COVID, que son los últimos cifras que hay, aproximadamente el 52 o el 53 de todo lo que se invierte en el mundo en inteligencia artificial lo invierte China. El otro 38 o 39% lo invierte en los Estados Unidos y el 7 o 8% restante lo invertimos entre todos los demás. Si pensamos en la siguiente tecnología, que posiblemente tendrá que ver con el mundo cuántico, con la computación cuántica, pues en el mundo hay 10 empresas que están trabajando en tener disponible un ordenador cuántico. De las 10, 5 son chinas y 5 son estadounidenses. Aunque sé que en Cataluña hay alguna compañía también trabajando en este sentido, no tanto en el ordenador cuántico, pero sí en aplicaciones cuánticas de otro tipo de tecnologías. Bueno, pues si pensamos que evidentemente hoy las dos grandes potencias eran estas dos antes del COVID, y ahora veremos lo que es hoy, creo que una visión justa del mundo sería pintar el centro del mundo de forma equidistante de esas dos potencias. Si pintamos el mundo, como os digo, y a lo mejor la ilustradora es capaz de hacerlo, de pintar el mundo con el centro, no en el meridiano de Greenwich, como lo pintaron en el siglo XII, sino en el meridiano de Malaca, que es casi equidistante entre China y Estados Unidos, eso sí, por el otro lado del globo, veremos que la forma del mundo cambia bastante y que la vieja Europa ya no es el centro del mundo, sino que está en una esquinita arriba del todo, en la esquina superior izquierda, y además es muy pequeñita, porque como ya no estamos en el centro del aplanado, pues se ve nuestro tamaño real, entonces somos periféricos y pequeños. Creo que algo de lo que tendríamos que replantearnos en un momento como este es qué supone para la vieja Europa esto de ser pequeña y periférica. Y cómo ese concepto que a mí me interesa tanto de innovación periférica, de innovación disruptiva, de hacer cosas fuera de la caja, de hacer cosas out of the box, tiene más sentido que nunca en un entorno en el que, como os digo, el mundo ha cambiado. Y esto era antes del COVID, pero pensad cómo cambia esto todavía aún más después del COVID. Porque cuando todo esto empezó, creo que muchos leeríais los que decían que la COVID podía ser pues el Chernobyl de China, ¿no? El gran fallo técnico que les llevaría al final de su modelo. Bueno, pues pasado solamente 12 meses, creo que si hubiera que poner un símil tecnocientífico a lo que ha sido la COVID en China, se parecería más a la llegada del hombre a la Luna que a Chernobyl. Es decir, un momento en el que China ha demostrado su capacidad científico-técnica y el poder, desde luego, no sin efectos colaterales de su modelo, ¿no? Un modelo muy basado en esa palabra que a veces nos da tanto miedo, que es disciplina. Y aquí voy a recuperar un artículo de Xavi Ferraz, que también lo mencionábamos antes, en el que él hablaba de esta triple D que ha demostrado la geopolítica internacional durante esta pandemia, ¿no? Las 3D de la disciplina asiática, la descoordinación que ha vivido Europa y el darwinismo de los Estados Unidos. Pues en un momento como este, creo que también desde la tecnología deberíamos pensar en este nuevo orden mundial, ¿no? Este nuevo orden mundial en el que vamos hacia un mundo de dos grandes potencias, de dos grandes polos, en lo tecnológico tremendamente polarizado, en el que veremos en el medio plazo, ¿no? El efecto que tiene pues estar con unos o con otros, y en el que Europa tiene que encontrar su sitio. Europa tiene que encontrar su sitio en lo complejo, en lo diverso,
y en una tercera vía que no es ni la búsqueda de la eficiencia a ultranza, ni de la disciplina y a veces la falta de libertades del modelo asiático, ni en la especulación y el acceso al capital del modelo americano. Europa tiene que encontrar su sitio y, como os digo, ese sitio creo que tendrá que ver con algunas de las cosas que decía también la compañera en la introducción, ¿no? Tendrá más que ver con la diversidad, con la sostenibilidad y con el propósito. Entonces, en ese nuevo orden mundial creo que hay otra reflexión pendiente para los de la tecnología. Si veo que me está alguien ayudando con las slides, así que si alguien me puede pasar la siguiente, creo que para tener completa esta visión que decíamos de la geopolítica global, no podemos obviar los nuevos imperios, ¿no? Y los nuevos imperios son los de estos señores que veis ahí, ¿no? Los imperios GAFA, imperios en ese concepto de Negri, ¿no? De Negri, el filósofo y sociólogo italiano, ¿no? Esas empresas con más poder que los países. Podríamos irnos a estos GAFA del polo americano o podríamos irnos a sus homólogos del mundo asiático, del mundo chino, que son muy parecidos. Pero creo que Europa también tiene que hacer una reflexión en el rol que quiere jugar ante estos imperios, ¿no? Ante estos imperios y su capacidad extractiva. Europa, como sabéis, está inmerso en un proceso de regular y de poner y de tomar medidas impositivas y fiscales, una fiscalidad ante estos imperios. Y creo que vivimos un año en el que también veremos cosas interesantes en este sentido, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa en un mundo en el que los gigantes tecnológicos viven en polos muy alejados de aquí? Dice Renata Ávila que vivimos en un momento de colonialismo digital, ¿no? En el que todos nosotros somos colonias de estos imperios que veis aquí representados, con una enorme capacidad extractiva y en el que, sin darnos cuenta, pues cada vez que tú te levantas, me da igual que sea en el Born o en Girona o en Lleida, cada vez que te despiertas y tocas tu teléfono móvil para apagar el despertador o para ver las últimas noticias o para escuchar tu podcast favorito, pues hay un señor a miles de kilómetros en Silicon Valley al que le suena su caja registradora. Bueno, pues creo que esa es una reflexión que también es preciso hacerse desde el mundo de la tecnología, ¿no? ¿Qué ocurre en un entorno como ese? Bueno, pues cisnes negros, incertidumbres, un mundo exponencial versus un mundo lineal y en el que también pues, las inversiones en tecnología y en innovación deberían adecuarse a ese modelo y, por último, este entorno de un nuevo orden mundial. Y ahí voy a ir muy rápido para dar paso a, por lo menos, a alguna pregunta y tengo aquí, me están ayudando con el ordenador a ver si somos capaces de volver a conectarnos. En este entorno complejo de cisnes negros, de exponencialidad y de nuevo orden mundial, tres tendencias o tres conceptos que me gustaría contaros. Y si me pasas a la siguiente slide, los vemos una más. Esta que está ahí. Estas tres tendencias para tratar de entender lo que podría venir o lo que tendremos por delante. La primera es una que creo que habéis escuchado muchísimo y sobre todo en el entorno digital, ¿no? Estas son tendencias que teníamos antes de que la COVID llegara y a las que creo que la COVID ha dado un nuevo significado. Vamos a dejarlo ahí. La primera, yo creo que es la más conocida, ¿no? Es el wow. Bueno, creo que estamos todos hartos de oír de que vamos hacia un mundo de wows, vamos hacia un mundo de experiencias fuertes, vamos hacia un mundo de sensaciones y el mundo digital, con su capacidad de personalizar, con su capacidad de sorprender, con su capacidad de adaptar productos y servicios para generar experiencias diferenciales, pues era un gran contribuyente a la manera que teníamos de relacionarnos con las empresas, con el consumo, hasta con la política y con la sociedad, ¿no? A base de wows, a base de impactos fuertes, a base de sorpresas. Pero ojo, porque el wow creo que tiene también que ver con lo emocional, ¿no? Tiene que ver con las cosas que van
que tienen que ver con nuestra mitad creativa del cerebro, ¿no? Con nuestra mitad que no tiene tanto que ver con lo racional, que tiene que ver con lo que trasciende, con lo que queda, con lo experiencial. Y para mí, si el WOW antes de la pandemia tenía que ver con esas experiencias de cliente, con esas experiencias diferenciales, con esas sensaciones, después de la pandemia, el WOW tiene que ver clarísimamente con el propósito. El WOW tiene que ver con qué queda de mi trabajo, con qué queda de mi empresa, con qué queda de mi servicio, con qué queda de mi producto cuando pasa todo lo demás, ¿no? ¿Qué queda en esa mitad del cerebro, que no es la racional, sino que es la sensitiva, la perceptiva, detrás de mí? Y ahí creo que hay cosas muy interesantes que tenéis que decir las personas de la tecnología en torno a esa capacidad de construir un mundo no solamente más digital, sino un mundo también más sostenible, más abierto y más diverso. Quiero pensar que el WOW del mañana vendrá por ahí, vendrá por construir un futuro de esa manera diferencial. Pues WOW, para empezar. La segunda que os quería contar es el geek o el geek, depende de cómo que lo queráis pronunciar. Los que seáis aficionados al jazz, como lo soy yo, reconoceréis lo que es el geek, ¿no? Antes de la pandemia, algunos decían que la tendencia del geek iba por lo que es el geek economy, ¿no? Una economía de bajo compromiso, decían. Yo me vais a permitir saltarme el geek economy porque no creo mucho en él, pero sí creo en el geek como concepto. El geek, ya sabéis, el geek es un bolo de jazz, ¿no? Los músicos de jazz no viven de conciertos, viven de gigs, viven de bolos, ¿no? Viven de tocar en un sitio que lo único que sabes es dónde vas a tocar, es lo único que sabes. Con quién vas a tocar, qué vas a tocar y quién acabará sumándose a la fiesta, no lo sabe nadie. Bueno, yo creo que la segunda gran tendencia que explica hoy la realidad de las empresas y la realidad de las organizaciones y las personas, si la primera es ese wow como búsqueda del propósito, como búsqueda de lo que queda, como búsqueda de la sensación, la segunda es entender el valor de la flexibilidad, el valor de la improvisación, el valor de lo beta, ¿no? que dicen algunos. Entender, si me permitís el símil musical, que a mí me fascina, entender que el mundo es cada vez más jazz, cada vez menos una orquesta de clásica. Supongo que os han hecho miles de veces ese símil de la que la empresa es como una orquesta de música clásica. Yo creo que, no sé, vuestra empresa, la mía hoy no se parece en nada a una orquesta de música clásica. En la orquesta de música clásica todo el mundo sabe lo que tiene que tocar, cuanto más repitas, mejor lo haces y los roles están claramente definidos. De hecho, pues ya sabéis, la única manera por la que un segundo violín de una orquesta pasará a ser primer violín es que el primer violín fallezca, ¿no? Es la única manera de que el segundo violín sea primer violín. Yo no creo en eso. Creo en un mundo que se parece más al del jazz, en el que tú lo que tienes que hacer es seguir al bajo que se te lleva el ritmo, ¿no? Y ser capaz de improvisar, ser capaz de variar, ser capaz de adaptarte. Yo siempre pongo el ejemplo de Kind of Blue, de ese disco maravilloso, no sé si el mejor de la historia del jazz, pero un disco muy bueno para poner como ejemplo de gente con un propósito grande. El señor Miles Davis dice que él, cuando se planteó grabar este disco, no quería grabar un disco, quería grabar la historia de la música, quería cambiar la historia de la música. No sé cuántos de vosotros os levantáis con propósitos así. Lo segundo que hizo es un ejercicio de diversidad absoluta. Ahora que todos hablamos de diversidad, para los que no lo sepáis, el pianista de Kind of Blue es Bill Evans, que es un señor que, aparte de ser un músico de clásica y un teórico del jazz, que creía que el futuro del jazz eran los tríos, es decir, que pensaba que no tenía ningún futuro el señor Miles Davis, porque él pensaba que el jazz debían tocarlo solamente piano, bajo y percusión, pero que además de todo era blanco. Un blanco en el jazz de los años 60, finales de los 50 y primeros 60, pues era algo verdaderamente disruptivo. Esto es diversidad, ¿no? Llamar a un señor de distinta procedencia, de distinta raza, de distinta cultura, de distinta creencia, y que además
cuestiona lo que yo hago, ¿no? Y cree que no debería hacerlo así. Y el tercer mensaje, de que esto es un mundo de jazz, también está latente en ese disco maravilloso, ¿no? Que es el culto absoluto al talento, ¿no? El señor Miles Davis, cuando quiere grabar este disco, decide llamar para que participe en él nada más y nada menos que a John Coltrane. Como sois aficionados al jazz, pero para hacer un símil futbolístico, que Miles Davis llame a John Coltrane es algo así como que Messi llame a Cristiano Ronaldo, ¿no? Llamo al otro capaz de cambiar las cosas, ¿no? No sé si tanto como mi archienemigo, pero sí desde luego un señor que te pueda hacer sombra. Bueno, creo que en un mundo geek, que dicen que es al que vamos, un mundo de bajo compromiso, es fundamental entender o quedarse con este sentido del geek desde la perspectiva de la flexibilidad, desde la perspectiva del jazz, desde la perspectiva del adaptarte a los tiempos, reinventarte cada día, no seguir la partitura y desde luego no dar por hecho que cuanto más repitas una cosa, mejor saldrá una cosa, porque ya hemos visto, y lo ha dejado claro esta pandemia, que eso hoy pues dista bastante de la realidad. Lo último, y perdonad que vaya tan rápido, WoW, Geek y el tercero no son letras, son números, son 101. Supongo que muchos lo reconocen. 101 es la habitación es la habitación donde duerme Gran Hermano, ¿no? Es el Ministerio del Amor de George Orwell. Es ese sitio donde su contenido es diferente para cada uno de nosotros, pero todos sabemos lo que hay, porque es el peor de nuestros miedos. Es el hogar del Gran Hermano, ¿no? Ese sitio donde, gracias a los datos, un Estado totalitario tiene control sobre nosotros. Bueno, no creo que la tendencia sean los grandes hermanos, pero sí que la tendencia son los datos y la capacidad de cambiar el mundo para bien y para mal que supone el uso de los datos. Creo que igual esta pandemia ha dejado en evidencia lo importante que es tener datos, cuánto valen los datos y para qué sirven y por qué necesitamos tener cada vez mejores datos y de tenerlos en tiempo real, pero a la vez ha puesto en cuestión también el uso que algunos hacen de los datos, ¿no? Y su capacidad para predecir el futuro. Yo sé que esto es una polémica, pero a mí me encantan las polémicas, así que entro en ella desde el principio. A mí me preocupa, a la vez que me fascina, que haya herramientas para prever las películas que me gustarán el año que viene, las zapatillas que me compraré el próximo verano y los colores de camisetas que se llevarán dentro de 5 años, pero que ninguno de estos algoritmos maravillosos fuera capaz de prever la mayor pandemia del siglo. Que ya sé que hay quien dice que sí la predijeron y fuimos los humanos, como siempre, los culpables, pero creo que ese ejercicio tenemos que hacerle, porque el wow y el propósito explica nuestro futuro, el jazz y la flexibilidad explican nuestro futuro, pero desde luego creo que pocas cosas explican mejor, para bien y para mal, nuestro futuro que los datos y el uso que hacemos de ellos. Y yo terminaría con una pregunta que no hace falta que contestéis ahora, que quiero que la contestéis la próxima vez que encendáis Netflix o alguna plataforma de este tipo. Que es una pregunta que parece trivial, pero no lo es. Es si el algoritmo de Netflix acierta lo que te gusta o ya ha llegado un punto en el que a ti te gusta todo lo que él acierta. Porque esto que parece una pregunta trivial no lo es para nada y tiene que ver con nuestra capacidad de decidir, con nuestra capacidad de ser libres y con nuestra capacidad de, bueno, pues de vivir en sociedades democráticas. Bueno, siento todos los problemas técnicos que estamos teniendo, pero pese a todo, creo que aunque sea por audio, sí me encantaría poder tener la oportunidad de tener alguna pregunta o de poder conversar con vosotros. Moltes gràcies, moltes gràcies, Jaime. I, òbviament, les disculpes a tothom per aquests petits problemes que hem tingut. És el moment de tenim mitja horeta, 20 minutets, mitja horeta per fer preguntes que podeu llançar en el xat o directament demaneu tanda a través del... Bé, aixequeu la mà i demaneu tanda, sisplau. Mentre arriben aquestes preguntes, jo sí que m'atreveixo a fer-ne una
Jaime, sobre la necessitat que has comentat de fer-nos preguntes diferents per poder compartir amb les grans empreses. Això com s'enfoca? Fíjate, yo creo que el tema de las preguntas, yo creo que el tema de las nuevas preguntas es un tema que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, pero hay una pregunta que para mí va a cobrar muchísimo peso en los próximos tiempos, ¿no? Y esta pregunta es el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Y tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el propósito, porque fíjate, creo que con este concepto, ¿no?, de la transformación digital, llevábamos mucho tiempo hablando de transformación digital, pero a lo mejor a nuestros procesos de transformación digital les faltaba este porqué, ¿no? Este por qué hacemos esto, ¿no? ¿En qué contribuimos en todo esto? Y creo que estos tiempos oscuros, utilizando esta terminología tan Hannah Arendt, ¿no?, estos tiempos oscuros que vivimos han puesto el foco en este tipo de preguntas, ¿no? En este concepto del propósito, ¿no? El por qué hacemos todo esto. Yo te diría que las respuestas al propósito van a tener mucho que ver con la sostenibilidad y me alegra muchísimo que vosotros desde el clúster hayáis incluido también al tercer sector, ¿no? Y hayáis incluido también a las ONGs, y hayáis incluido también a esta vertiente más social en esta perspectiva de lo digital, pero creo que deberíamos hacer también el ejercicio de pensar la sostenibilidad en sentido amplio, ¿no? En esa triple esfera que decía Guattari, el filósofo francés, ¿no? Una sostenibilidad ambiental, que creo que por supuesto tenemos que tener con nuestro planeta, ¿no? Y un compromiso con lo verde, que es fundamental, pero yo quiero creer también que debemos hacernos preguntas también en esa segunda esfera de Guattari, que es la sostenibilidad social, ¿qué ocurre no solamente con nuestra relación con el planeta, sino en nuestra relación dentro de nuestras ciudades, ¿no? Dentro de nuestros territorios. Lo que decíamos antes, ¿qué ocurre con el grande y el pequeño? ¿Cómo conviven el grande y el pequeño? Yo le cuento a todo el mundo que este año cuando bajaba de Galicia en coche, y nunca paro en Berín, pero esta vez paré en Berín porque estaba Castilla y León cerrada y los amigos de Berín tenían una pancarta enorme en la entrada del pueblo que decía exactamente Jeff Bezos no vive en Berín. Como tampoco vive en Badalona, ni vive en Manresa, ni en Lleida, ni en Zarauz. Y creo que entender también que el propósito también tiene que ver con lo local, con dar peso a lo local y con dar peso a lo cercano. Hay muchas cosas por ahí. Entonces, hay muchas preguntas que debemos empezar a hacernos, pero creo que una de ellas tiene que ver con esto de los porqués. En el ámbito tecnológico, por también cubrir eso, creo que deberíamos empezar a cuestionarnos, y creo que es algo que en el clúster estáis haciendo, y es algo que me alegra mucho, entender que un país y que Cataluña necesita una industria tecnológica fuerte, y que una industria tecnológica quiere decir gente que hace tecnología. Creo que es importante eso. O sea, no solamente gente que utiliza la tecnología, que es estupendo, es necesario, es imprescindible, pero también gente que hace tecnología. Hace falta desarrolladores, hace falta inversión fuerte en proyectos a largo plazo. Me alegra la cantidad de proyectos que hoy, por ejemplo, hay en Barcelona que tienen que ver con el mundo de lo cuántico. Me alegran proyectos como el del BSC, Barcelona Supercomputing Center, trabajando en procesadores que harán más competitiva la economía europea. Me alegra ver que en Cataluña hoy hay gente que se está haciendo estas preguntas de cómo somos actores tecnológicos y no solamente usuarios tecnológicos. Y ahí creo que también como clúster tenéis una labor fundamental de concienciar de eso, ¿no? De que hace falta hacerse preguntas en torno a esa industria tecnológica tan necesaria. Joan, bé, perdoneu, no sé si ha hagut alguna... Gràcies, Jaime. Parlant de preguntes, qui tindria alguna pregunta per fer respecte
Veig que aquí hi ha una pregunta. A veure, perdoneu. Jordi Bernat diu Jaime, siguiendo el ejemplo de Netflix, en el sector del marketing y de la publicidad existe el dilema de si se crean o satisfacen necesidades. Todo indica que vamos a un escenario similar con la inteligencia artificial. ¿Crees que ahí, cuando es posible competir con máquinas que aprenden exponencialmente, las pymes pueden tener una oportunidad aplicando pensamiento lateral? Sí, a ver, creo que sí, sobre todo porque no nos queda más remedio que creer que sí, ¿no? Porque me niego a aceptar esa visión, ¿no? Que creo que interesada, que viene de algún sitio y que no nos queda nada más que hacer que resignarnos a las plataformas, ¿no? Y que no podemos competir con ellas. Lo único que tenemos que podemos hacer es someternos a su legado, ¿no? Y a su imperio. Entonces, creo que sí, creo que sí. Las máquinas, fíjate, creo que cada vez vemos más que las máquinas son mejores que nosotros dando respuestas a las preguntas. Pero creo que los humanos somos mucho mejores haciendo preguntas. Y esto, que parece una trivialidad, es tremendamente importante en momentos como estos, ¿no? Momentos de cambio en los que la capacidad de hacerse preguntas es fundamental. Creo que hay cosas todavía en las que las personas y las pymes tenemos una oportunidad fundamental. Pero creo que esto en el largo plazo, y si quieres en lo estratégico, pero en lo táctico creo que hay dos cosas que son importantes, ¿no? Una, entender que la inteligencia artificial hoy es una inteligencia artificial de propósito, vamos a decir, concreto. No son inteligencias, hoy no existen inteligencias artificiales de propósito general. Es decir, la inteligencia artificial es muy buena haciendo una cosa, ¿no? Esto lo explicaba en una entrevista al director de inteligencia artificial de Google hace ya años, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial aprende rapidísimo y es capaz de hacer esa cosa mucho mejor que lo haces tú, ¿no? Pero tú eres capaz de hacer miles de cosas. Él me decía, una serpiente, que es una inteligencia general simple, es capaz de hacer decenas de miles de cosas. Un algoritmo muy especializado es capaz de hacer una. Eso lo hace muy bien, pero es uno. Entonces, creo que entendamos que en el corto plazo, esta capacidad que tenemos nosotros de una inteligencia general con capacidades laterales, que se decía en la pregunta, sigue siendo diferencial. Esto en el corto plazo. Pero creo que además, en el corto plazo y en el medio, hay otra cosa que debemos también, en la que debemos insistir, ¿no? Que es que la inteligencia artificial no viene de otro planeta. La inteligencia artificial la hacen personas y está en manos de personas. Entonces, creo que es responsabilidad de todos que desde un punto de vista regulatorio y desde un punto de vista político y desde un punto de vista social, garanticemos, como decía al principio, que esta inteligencia artificial está al servicio de todos. Que esta inteligencia artificial consiga hacernos vivir mejor al 99% de las personas y no solamente sirva para hacer más rico a ese 1%. Entonces, creo que en el corto plazo seguimos teniendo oportunidades, pero además de tener esas oportunidades, tenemos que empezar a tomar medidas desde Europa para proteger nuestras industrias, para proteger nuestras economías y para garantizar que los beneficios que trae la inteligencia artificial, que sin duda serán muchos, se distribuyan de la manera más equitativa posible. Vale, bueno, de hecho ahí has sacado el tema, entiendo yo, un poco también el tema ético, ¿verdad? El tema de no replicar en la inteligencia artificial todos los prejuicios que tenemos ¿no? como inteligencia, digamos así, humana, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ese es uno de los temas en los que más estamos trabajando todos, ¿no? En cómo conseguir una inteligencia artificial ética. Sobre todo porque los algoritmos y las máquinas, como bien decías tú, replican nuestros sesgos. Sobre todo porque a día de hoy lo que hace básicamente la inteligencia artificial es un análisis con una capacidad de proceso enorme de nuestros datos históricos, ¿no? Entonces, si analizan una sociedad o una cultura como la nuestra, que desgraciadamente en muchas cosas pues sigue siendo machista y racista, pues creará algoritmos machistas y racistas. Solamente por ponerte un ejemplo, los trainers de la inteligencia artificial, estas personas que entrenan inteligencia artificial a nivel mundial, en el 90% de los casos son hombres, ¿no? A mí me aterra pensar que el 90% de las personas
que entrenan en inteligencias artificiales pertenecen a solamente la mitad del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos permitir que el futuro de todos esté en manos de la mitad de la gente? Por poner todo esto en un plan más terrorífico, todos sabemos que los asistentes virtuales, en su gran mayoría, tienen voces de mujer. Creo que hay algo perverso en que hombres entrenen algoritmos para que hablen como mujeres. Me parece que algo de eso tiene que cambiar. Creo que mañana es un colectivo, ¿no? de favorecer también las carreras STEM y la diversidad dentro del ámbito tecnológico, que me parece que es fundamental. Es otro de esos rinocerontes grises que decíamos, ¿no? Que todo el mundo veía que estaba ahí, pero de que a lo mejor hablamos demasiado poco, de que no puedes ganar este partido de la innovación si dejas a la mitad del equipo en el banquillo, ¿no? Entonces no puede ser que queramos construir un futuro de todos en el que solo lo define la mitad. Muy bien, tenim més preguntes. Recordeu que podeu intervenir directament aixecant la mà o directament pel sistema de missatgeria de l'aplicatiu. No hi ha ningú que s'atreveixi. Faltarien 10 minuts de tota manera per anar acabant. Si no hi ha ningú que vulgui afegir cap pregunta, ho aniríem tancant aquí. I si de cas abans... Bé, per cert, hi ha una felicitació per la teva lucidesa, Jaime. Gracias y enhorabuena por tu lucidez. Me posen aquí. Keila. Gracias a vosotros y perdonad los problemas técnicos. Al final es lo que decimos, ¿no? Saltamos al futuro, pero a veces todavía con infraestructuras del pasado, ¿no? Pero bueno. Molt bé, molt bé. Gracias a vosotros y yo creo que suerte y fuerza para todos, ¿no? Que nos hace falta y nos seguirá haciendo falta un poquito más, pero estamos más cerca del final. Gràcies. Abans d'anar acabant, de tota manera, anem a fer un salt amb la Keila. Keila, ens expliques com tens el teu gràfic? Hola. Doncs, bueno, aquí veieu una mica un resum. El veieu? M'escolteu? Si poseu tots el disseny en mode enfoque, ho veureu tots. Endavant. I bueno, he intentat resumir una mica els punts més importants dels que ha parlat el Jaime i res gaire, vull dir, és guai perquè veus una miqueta tot el que ha parlat amb 4 dibuixos, no? I ens vam quedar, bueno, abans he explicat fins aquí, que ens hem quedat en exponencialitat, després hem fet lo dels mapes, he intentat dibuixar superràpid i esquemàticament un mapa, m'ha costat molt perquè estic molt acostumada a dibuixar-lo de l'altra manera, tot s'ha de dir. Hem parlat doncs això d'un nou ordre mundial, d'imperis ullera, que m'agrada molt aquesta frase, del colonialisme digital i després hem acabat parlant amb les 3 tendències, no? Amb Cau, amb GIC i amb lo del CNU i res, i m'ha donat temps d'apuntar algunes de les preguntes i m'he quedat aquí, però ara ordenaré una miqueta perquè ho podeu tenir ben ordenat i perquè tots ho pugueu gaudir de casa i recordar el que s'ha parlat. Gràcies, Keila. Recordo que això ho enviarem en un correu electrònic a tots els inscrits un cop acabada la sessió. Abans d'acabar, Jaime, una última pregunta, a veure si la podem contestar en 5 minutets. Diu, a veure, si ho puc llegir. A veure, permet-me. Jaime, en Cataluña existen empresas que apostamos por el uso de los datos y la inteligencia artificial de forma asequible para pymes, justamente, y cada vez se apuesta más por ello. A menudo nos encontramos con muchas ganas de hacer y, sin embargo, el miedo al no retorno de la inversión a veces gana. De ahí, enlazo con la pregunta, ¿crees que la exponencialidad afectará a la penetración del uso de los datos y la inteligencia artificial en España, como lo está haciendo en Estados Unidos, o avanzará de forma más o menos lineal por la falta de estructura?
Fíjate, pues ahí me parece interesante esta reflexión que hace la persona que nos pregunta con este tema del retorno de la inversión, ¿no? Yo creo que el retorno de la inversión es una métrica de la era lineal que encaja muy poco con el momento de la exponencialidad que vivimos hoy, ¿no? Yo propongo, en vez de la métrica del retorno de la inversión, propongo métricas de escenarios, que sabéis que son muy MIT, ¿no? Muy de alguna escuela de negocios americana. Es decir, no pienses tanto, o sea, no pienses si los 100 euros que gastes hoy, qué retorno tendrán mañana, sino piensa, si no gastas estos 100 euros hoy, ¿qué será de ti mañana? ¿No? O sea, porque esto ya no es el retorno de la inversión entendido como un porcentaje, sino entendido como una auténtica herramienta de supervivencia. Es decir, no es un proyecto en el que yo invierta en un espectro de retorno lineal, sino en un espectro que, igual que los tiempos, es absolutamente exponencial. No es si yo invierto hoy 2, recuperaré 3, es si no invierto 2, ¿qué será de mí? ¿No? ¿O qué podrá ocurrir conmigo? Porque creo que en esa dialéctica encontraremos respuestas sorprendentes. Hoy creo que hemos tenido ejemplos estupendos en estos últimos tiempos, ¿no? Tú antes una empresa pequeña podía pensar, ¿cuál es el retorno de la inversión de tener mi página web? Bueno, el retorno de tu inversión de la página web no sé cuál es, pero después de lo que ha pasado, si no tienes páginas web, has cerrado. Entonces, creo que estamos en un momento, como decía, de estos saltos cuánticos, de estos de repente el futuro está aquí, y en este entorno del salto cuántico no puedes pensar tanto en esta linealidad del retorno, sino en esa exponencialidad casi digital, ¿no? ¿Sobrevivo o no sobrevivo? Es un darwinismo a veces exacerbado, pero en el que creo que la pequeña empresa tiene que entender que invertir en tecnología hoy no es un proyecto al uso, es el proyecto. Que la compañía de cualquier tamaño que no sea capaz de invertir en este tipo de cosas lo tiene francamente complicado. Ahora sí, creo que desde las instituciones y desde los gobiernos se tiene que dar apoyo a estas empresas, se tiene que ayudar a financiar este tipo de proyectos, se tiene que educar también a las pymes para abordar este tipo de proyectos. Creo que también lo decía la persona que preguntaba, ¿no? que a veces les cuesta entender por qué tiene que hacer este tipo de cosas. Y por último, creo que hay que garantizar también el acceso, vamos a decir, la democratización del acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? Cuando ciertas plataformas tecnológicas son de uso casi obligado para la empresa, pues las condiciones de uso deberían estar reguladas de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que en lugar de retorno de la inversión hay que empezar a pensar en escenarios, que el escenario hoy es que si una pyme no invierte en datos, no es que no tendrá retorno de inversión, es que no existirá dentro de un año. Y también creo que las administraciones y los gobiernos tienen una responsabilidad en ayudar también a ese proceso de digitalización y datificación, porque yo creo que como la pregunta también entrava també en esa parte de los datos, que creo que és fundamental. Però bé, mira, doncs, més preguntes a Jaime. Sembla que al final ens estem animant. Diu, decías que en Europa nos estamos quedando en una zona marginal, sobre todo en el aspecto de grandes campeones tecnológicos mundiales. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes tecnológicos de Europa y qué oportunidades puede tener para encontrar su sitio? A ver, bueno, este ejercicio no lo he hecho yo, ¿no? Lo ha hecho la Comisión Europea, que es el de buscar esos famosos ejes tractores, ¿no? Siguiendo un poco esa idea de María Mazzucato, que proponía que bueno, pues que los países deben ser capaces de tener muy claros cuáles son sus ventajas diferenciales y coordinar todos los esfuerzos en esos ejes, ¿no? En ese tipo de proyectos concretos o de sectores tractores. En el caso de España también se ha hecho este ejercicio, en el caso de Cataluña también se está haciendo, de detectar cuáles son estas oportunidades concretas, que todo parece indicar pues, que eran muy cercanas, ¿no? A lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en temas de salud, en temas de educación, en temas agroalimentarios, que son muy importantes en nuestro país, o en temas de deporte y ejercicio físico, que también es importante. Y, por supuesto, cuando se pueda volver
también en repensar ese sector tan importante en nuestro país, que es el turismo, ¿no? Que puede aportar lo digital a ese ámbito del turismo. Es en torno a los sectores, pero creo que la ventaja fundamental que tiene Europa en todo esto es que vamos hacia un mundo, como decía Ineraiti, ese mundo que se ha acabado es el de las cosas sencillas. Y viene un mundo de cosas más complejas en el sentido de con más ángulos, con más necesidad de visión, con más necesidad de hacerse preguntas, con más capacidad de poner el big picture, ¿no? de ver las correlaciones. Y creo que Europa, en ese entorno de la complejidad, está muy bien posicionado. Creo que nuestra historia y nuestras dificultades, que a veces, ya sabéis, ¿no? Los americanos, yo he vivido tiempo en Estados Unidos, siempre hacen este chiste, ¿no? De que los europeos somos muy lentos para tomar decisiones porque pensamos todas las cosas demasiado, ¿no? Y que todo lo complicamos, ¿no? Que somos personas complejas. Pues creo que en una era compleja, como la que viene, esta gestión de la complejidad que sabe hacer Europa es un valor diferencial, ¿no? Y el tener en cuenta que nosotros, como decía al principio, no vamos a competir ni en la productividad a bajo coste de Asia, ni en el acceso al capital y las palancas especulativas, por decirlo de manera educada, que tienen los norteamericanos, ¿no? Nosotros tenemos que competir en otras cosas. Y creo que nuestra apuesta tiene que venir de lo que somos en Europa. Y lo que somos es pues el continente que tradicionalmente apostó por el estado de bienestar, apostó por la cohesión social, apostó por la sostenibilidad, y que es ahí donde están nuestros valores, ¿no? En invertir en una tecnología más sostenible, más cohesionada, más diversa, y ahí, pues como digo, el plan europeo de recuperación señala varias áreas, una que no he dicho antes, y bueno, que lo que todos que entendemos que también, que pasa por la apuesta por lo verde, que tiene muchísimo que ver con vuestro trabajo, con lo digital, ¿no? El IoT será esencial en un mundo más sostenible energéticamente, pero también el blockchain para garantizar plataformas de intercambio, o la inteligencia artificial para el modelado de consumos. O sea, que en ese Green New Deal que dicen los americanos, ¿no? En ese New Deal verde, creo que también la tecnología tiene oportunidades importantes, y Europa todavía más importante. Anirem acabant, Jaime. Aprofito ara que parlaves d'això. Tenim una altra pregunta, justament parlant de l'enfocament dels fons europeus. Diu, ¿crees que el enfoque de fondos europeos que se está planteando es excesivamente difuso y muy regulado? ¿Cuál es tu opinión en cómo se han planteado? Bueno, pues vamos a ver. Yo los fondos europeos, lo decía al principio, ¿no? Yo creo que empezando por lo general, ¿no? Los fondos europeos son una buenísima noticia, o sea, demuestran que algo hemos aprendido en Europa después de la crisis anterior, y que hemos entendido que la solución a las crisis no viene por restringir el gasto, sino por aumentar el gasto público, ¿no? Y esa es una buenísima noticia. Entonces, en el que mi opinión es, no puede ser mejor. Otra cosa sería el cómo, ¿no? Que entiendo que por ahí viene la pregunta. A ver, yo creo que el cómo, tengo solamente un resquemor, ¿no? o un comentario que hacer. A mí lo que me da miedo es que diluyamos el impacto de los fondos europeos, lo diluyamos en muchísimos proyectos inconexos, poco coordinados o poco capaces de, como decía antes, ¿no? De cambiar el país, ¿no? De modernizar el país. Y creo que para conseguir el impacto tractor que deberían tener los fondos, no es que necesitemos proyectos grandes, que puede haber grandes, que tiene que haber proyectos grandes y pequeños, pero sí que es importante que seamos capaces de que sean proyectos coordinados, ¿no? Que sean proyectos que vayan en la misma dirección de país, que vayan en la dirección de fortalecer nuestras industrias, de modernizarlas y de trabajar en esos ejes o en esas palancas que definamos como prioritarios. Creo que el riesgo mayor es invertir si me permitís el símil, en rotondas digitales, ¿no? En un montón de proyectitos pequeños, inconexos y con poca capacidad de tractora, ¿no? O de
o de crear industria. Creo que lo fundamental es eso. Creo que hace falta coordinación, creo que hace falta ir muy rápido y creo que hace falta esta sensación de urgencia que a veces no tenemos, ¿no? Que los fondos europeos sí están ahí, pero hay que moverse, hay que ser capaces de canalizarlos y creo que lo decíamos al principio, que hace falta tomar decisiones y medidas urgentes. Molt bé, Jaime. Jo diria que són gairebé les 6 menys 5. Si no hi ha cap última pregunta d'ultimíssima hora, aniríem acabant. Abans, en tot cas, jo, d'entrada, agrair per descomptat a tu, Jaime, la teva participació. Crec que has estat molt inspirador, una xerrada molt inspiradora, amb molts conceptes i molts replantejaments que sempre va bé que te'ls posin al damunt de la taula i que sacsegin una mica les consciències. Per tant, molt agraït per la teva participació en primer lloc. Molt agraït també als patrocinadors empresarials, tant a Oracle com a FI Group, per la seva aportació a la jornada d'avui i les que estan a venir. Gràcies a Banc de Recursos igualment per la seva participació i per la feina que feu. Hem passat també pel xat de l'aplicació, les formes de fer aportacions a Banc de Recursos. Moltes gràcies, com dic. Moltes gràcies a la Keila. Insisteixo que passarem el dibuix, la il·lustració properament a tots els inscrits. I finalment, únicament dir-vos que demà tindrem, com us deia abans, la Ainhoa Fornós, la Ainhoa que és fundadora de Des del Mindset i experta en recursos humans. Tractarà una temàtica tan diguem-ne, tan d'ultimíssima tendència com és l'atracció de talent i sobretot també la retenció de talent en l'àmbit digital. Tindrem amb nosaltres Young IT Girls, l'esponsor social que treballa per la integració de la dona en l'àmbit tecnològic. I finalment dir-vos que a partir d'aquests moments rebrem la sol·licitud de pas a una nova sala anexa, en la qual esteu tots convidats, aquells que vulgueu quedar-vos 10 minutets, un quartet d'hora més per comentar una mica la jugada. Tothom que hi vulgui ser serà més que benvingut i a la resta senzillament dir-vos que us passarem l'enllaç de connexió per la sessió de demà, que us esperem i que sereu molt benvinguts i simplement acabar desitjant que passeu una bona jornada. Demanar disculpes novament per els petits temes tècnics que hem tingut, crec que al final ho hem pogut salvar i ens veiem, com dic, demà, aquells que vulgueu. Moltes gràcies i fins una altra.